Bueno, abrimos nuestro tiempo de actualidad política, de debate político, y nos acompañan, como les anunciábamos, José Luis Uriz, Miguel Izu y Guillermo Lorea. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, Arratsaldeon. Gracias por acompañarnos, José Luis. A vosotros por ¿Cómo invitarme. habéis comenzado el año? Muy bien, interesante, está el tema apasionante. Políticamente, desde luego, tanto a nivel nacional como a nivel regional, muchísimos temas. Y a nivel del Estado ya ni te cuento. Marcan la convulsión política de nuestro país, ¿no? Miguel Izu, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, Guillermo Lorea se incorporará a lo largo del programa. Bueno, tenemos nuestra mirada puesta en un asunto polémico, como es la ruptura de ese acuerdo, ese convenio existente hasta el 31 de diciembre entre la Clínica Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra. En virtud de ese acuerdo, los familiares y trabajadores del entorno de la Universidad de Navarra eran atendidos en la CUN y no en la sanidad pública, y por esa atención el Gobierno de Navarra pagaba un dinero, dicho así coloquialmente. Hay quien considera que ha habido una sobrefinanciación de hasta 14 millones de euros desde 2009. Vamos a resumir, si os parece, en el siguiente vídeo cómo está la situación en esta jornada. El cuatripartito lo da por hecho. No habrá margen para renegociar el fin del convenio por el que los trabajadores de la Universidad de Navarra son atendidos en la clínica. Es un tema que ya está zanjado. Pensaban que esto no iba a llegar y ha llegado, y además ha llegado con la unanimidad de las cuatro fuerzas políticas, con el convencimiento de esas cuatro fuerzas políticas, y por lo tanto, como digo, en el seno del cuatripartito, desde luego, es un tema cerrado. Yo leí el otro día una información diciendo que la clínica universitaria gastaba más de lo que recibía. Yo creo que eso ya es tomarnos por tontos. El asunto ha incendiado en las últimas horas los ánimos en Twitter tras estas declaraciones del portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, en las que asegura que con esta decisión se ha llegado a la médula de la Navarra católica, foral y española. Todo ello, dice, versión Opus Dei. Yo no me refiero evidentemente a las 7.000 personas que entiendo que si no les gusta la medida reaccionen. No hay ninguna animadversión ideológica, y describir lo que a mí me parece la realidad no es pecar de sectarismo, no es pecar de antinavarrismo, no es pecar de anticatolicismo. La oposición pedirá explicaciones a la propia presidenta Barcos por esas declaraciones en Twitter. Para que nos diga si comparte, bueno, pues los mensajes que ayer se hicieron públicos. Creo que nos suma, creo que divide, creo que rompe. Creo que al final, bueno, pues se ve el porqué y la motivación de algunos para tomar determinadas decisiones, porque además, bueno, pues se regocijan, ¿no?, de haberlas tomado. Se ha visto claramente cuál es la esencia de Geroa Bai, que nadie se equivoque con ellos, que nadie se equivoque con la actitud radical que tiene y sin tapujos. Una oposición que sigue a la espera de los informes que avalan el ahorro de 2 millones, cifra que no comparten. Me da la sensación de que esos informes pues se están preparando a día de hoy. Se están, bueno, pues intentando montar para, a partir de ahí, montar la justificación que corresponda. Informes que también demandan los socialistas, que se sitúan en un punto intermedio. Que ni UPN lo hacía bien, ni este gobierno lo está haciendo bien. Porque no se pueden enterar los trabajadores y las trabajadoras de la clínica universitaria por los medios de comunicación que ese convenio desaparece. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de los diferentes representantes políticos en nuestro Parlamento, en el Parlamento de nuestra comunidad. Damos la bienvenida también a Guillermo Lorea, nuestro tercer colaborador en el programa de hoy. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido, buenas tardes. Hallados, buenas tardes. Gracias. A todos. Bueno, vamos a mirar este convenio roto entre el Gobierno de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra. No hay animadversión, decía Geroa Bai, no son razones ideológicas las que plantean esta ruptura, sino responden a criterios técnicos, como ha esgrimido recientemente la propia presidenta del Gobierno de nuestra comunidad, Uxue Barcos. José Luis Uriz, ¿cómo te acercas a esta polémica, a esta ruptura del convenio? Hemos escuchado ya todas las partes políticas, también a la propia Clínica Universidad de Navarra. ¿Es justa la ruptura o el planteamiento de esta medida, ruptura del convenio CUN Gobierno de Navarra? A mí personalmente me parece extraordinario. Es más, yo creo que es recurrente el tema. Yo recuerdo que las dos veces que yo he estado, las dos legislaturas que he sido parlamentario, en el PSN este debate ha estado abierto. O sea que dentro, por eso me ha extrañado un poco la intervención de la secretaria general actual del PSN, pero bueno, y siempre había un movimiento para intentar quitar estas prebendas, ¿no? O sea que yo sí lo hago por... ¿Consideras que es un privilegio? Sí, sí, y además, pero los trabajadores pero dicen es que además no es un privilegio. yo lo planteo a nivel ideológico. O sea, en fin, me parece, respeto mucho a Koldo Martínez porque tengo mucho respeto y mucho cariño, pero bueno, además de los temas económicos, tiene que haber un trasfondo ideológico, si no en la política, ¿para qué estamos, no? Hay una ideología
que plantea que, en este caso, el Opus lleva unos muchísimos años aquí absolutamente sobrevalorado, ¿no? O sea, ha estado absolutamente con prebendas inaceptables, no solamente en sanidad, sino también en educación. O sea, que yo soy partidario de extenderlo a todo. O sea, yo diría que el Opus no tiene que tener más prebendas que tienen la demás gente, y que todo debe ir dirigido hacia la pública, tanto en sanidad como en educación. Bueno, vamos a ver una primera, parte de primeras impresiones, y luego, por supuesto, iremos matizando también las palabras de José Luis Uriz, teniendo en cuenta que el entorno Clínica Universidad de Navarra se puede decir que es la segunda empresa en nuestra comunidad foral. Guillermo Lorea, ¿ha sido acertada esta decisión? ¿Era algo prioritario para el gobierno de nuestra comunidad? Al parecer prioritario sí era, necesario yo entiendo que no. No puedo estar más en desacuerdo de lo que dice, como no podía ser de otra manera, por supuesto, con lo que ha hecho José Luis. Y además, por lo menos tú has sido sincero, a diferencia de lo que ha dicho Koldo Martínez, porque tú lo has planteado como en términos ideológicos. Por supuesto que sí. Lo de Koldo yo lo veo más como un explicatio no petita accusatio manifiesta, ¿no? Es decir, tú dices que hay que orientar todo a lo público, pues yo creo que lo que hay que orientar es todo a los navarros, es decir, al ciudadano, no a lo público, a lo privado, sino el que dé mejor servicio. Y entonces yo entiendo que la Administración tiene que garantizar un servicio público y se podrá gestionar directamente o no. Es decir, esto es una pieza más en unas polémicas que han habido siempre, y no solamente en el servicio a los empleados de la Universidad de Navarra, sino cuando había listas de espera y se querían acortar, nos planteábamos que es mejor peonadas y pagar a funcionarios para que vayan por las tardes a los quirófanos, o contratar forfaits con la clínica universitaria. ¿Y por qué los distintos gobiernos de tu partido, el Partido Socialista, de UPN, con y sin el PP, es decir, 3 partidos involucrados con responsabilidades de gobierno, han entendido y han contratado a la Universidad de Navarra, o han llegado a convenios, o han firmado convenios con la Universidad de Navarra? Porque salía más barato y el servicio era muy eficiente y eficaz. 2 criterios que cualquier empresa privada lo llevan a cabo. Y los números son tozudos. Es decir, yo entiendo tu ideología, podemos no compartirla, pero por lo menos, a diferencia de lo que dice Koldo, estaremos en desacuerdo, pero tu planteamiento es ideológico, con lo cual pues ahí chocamos y cada uno dice el suyo. Pero los números son los números y son tozudos. Y si 5.100.000 euros es lo que pagó el gobierno de Navarra a la Clínica Universidad de Navarra el año pasado, en 2015, y dice el consejero que nos ahorraríamos casi 2 millones, 1.900.000, Sí. nos quedarían 3.200.000 euros para que tendría presupuesto el Servicio Navarro de Salud, los Asunvidia, para atender a los 7.200, casi 7.300 empleados de la Universidad de Navarra. Pero eso habría que restarle los 2.400.000 que cuestan, que eso no se dice, que cuestan las prótesis y los medicamentos, que hay que pagarlo, con lo cual nos quedarían 800.000. Pero es que 500.000 euros costaría la ampliación de la plantilla. Y no lo digo yo, en palabras del propio consejero que lo ha dicho. 500.000 supondría la ampliación de plantilla para asumir a todos esos nuevos pacientes. Pues con lo cual nos quedarían 300.000 euros. Fenomenal. 300.000 euros para atender casi 600 intervenciones con anestesia, casi 400 o 900, perdón, intervenciones sin anestesia, 97.000 asistencias a pacientes, y así podíamos sumar 25.000 de atención especializada. Es decir, no salen los números. Es decir, no es verdad que con 300.000 euros, en los términos que he expuesto, el Servicio Navarro de Salud pueda dar cobertura a estos 7.300 empleados de la Universidad de Navarra. No es real. Bueno, no hay que engañar al ciudadano. Vamos a ver si cuadran las cifras, en principio, y si es posible, ¿no?, que la sanidad pública pueda asumir la atención sanitaria a esas más de 7.000 personas. Las consecuencias también que puede acarrear para el entorno de la Clínica Universidad de Navarra, que se habla de un posible ERE, se ha llegado a hablar de despido de una parte también importante de la plantilla, aunque no se ha concretado con exactitud. Tuvimos aquí a un representante de la Clínica Universidad de Navarra con un mensaje de tranquilidad en este sentido. Miguel, ¿es acertado? ¿Se puede comprender, la ciudadanía puede comprender esta decisión en la que parece, bueno, pues que hay acuerdo entre los 4 socios de gobierno, que con la anuencia de los 4 puede salir adelante esta ruptura de convenio, Miguel? Bueno, yo creo que es una decisión política acertada, y digo política porque a veces se habla como que la política es algo mala,
se toman decisiones y dicen, pero no es política, es técnica, ¿eh? O se acusa de tomar decisiones políticas. Las instituciones políticas están para tomar decisiones políticas. Claro, pero las razones han sido técnicas, según hemos escuchado en el propio consejero, ¿no? Habrá detrás decisiones técnicas, pero mantener el convenio o finalizar el convenio son dos decisiones políticas que tendrán sus argumentos a favor o en contra y que unos partidos preferirán uno y otro, pero hay que decir las cosas como son. Es una decisión política, para mí, que llega tarde, o sea, se tenía que haber hecho hace años. Y esto simplemente por una cuestión de modelo de asistencia sanitaria, ¿eh? El derecho a la asistencia sanitaria pública se reconoce en la Constitución de 1978. Antes no existía ese derecho, entonces, bueno, pues había muchas maneras de prestar atención sanitaria. Los que tenían un trabajo, pues lo recibían por estar en la seguridad social, los que tenían dinero se la pagaban, había otros pues que estaban en mutuas, en seguros privados, bueno, y los que no tenían otro remedio, por la beneficencia, ¿no? Bueno, esto tiene que cambiar a partir de la Constitución. Hay una legislación que también hay que decir, por desgracia, pues ha ido haciendo las cosas bastante despacio y a veces de forma no muy clara. ¿Qué ha hecho? Pues ir extendiendo la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria la tienen todos los ciudadanos como un derecho, no por no trabajar, sino simplemente por ser ciudadanos. Se ha ido ampliando progresivamente la atención, se ha hecho otra cosa, que es desvincularla de la seguridad social, aunque la gente en la calle sigue diciendo voy al médico de la seguridad social, la seguridad social no tiene médicos, la seguridad social solo paga pensiones, quien nos atiende son los servicios autonómicos de salud. Entonces es un servicio público que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces este proceso, que ha sido muy lento, pues ha ido sustituyendo a esas otras formas de atención. Y la situación de la Universidad de Navarra pues responde a otras épocas, el que una empresa atendiera a sus trabajadores, ¿eh? Esto ha ido desapareciendo, se ha ido integrando todo en el sistema público, ¿no? Entonces era una situación atípica e irregular. O sea, antes o después ese convenio tenía que desaparecer, ¿eh? Y yo creo que se ha estirado demasiados años, y bueno, y ha llegado un gobierno que ha decidido ponerle fin. Y al margen de las cifras, si cuesta más o cuesta menos, pues yo creo que está bien que avance el modelo de asistencia sanitaria pública que está en la Constitución y que está en las leyes, ¿eh? Que eso pueda ser más beneficioso o menos beneficioso para esas personas, bueno, pues eso es muy discutible. Lo que tengo claro es que tienen que ser ciudadanos como los demás, es decir, tener una buena asistencia sanitaria como los demás, ni mejor ni peor, ¿eh? ¿Pero qué le debe Navarra a la Clínica Universidad de Navarra y también a la Universidad de Navarra? ¿Nada le debe? No le debe nada. La clínica universitaria y... ¿No crees que debe prestigio quizá a nivel nacional e internacional, por ejemplo? Para nada. José Luis. O sea, yo creo que ¿Tú crees que Pamplona sería igual? Planteo esta cuestión para todos. Una ciudad bueno, pues que destacara de la misma manera en el ámbito sanitario si verdaderamente no existiera la Clínica Universidad de Navarra. ¿No crees que algo se le debe? Te voy a hacer un análisis. Tú vas con las cámaras a la calle y le preguntas a la gente, ¿tú crees que la clínica universitaria genera riqueza para Navarra y que nos hace más famosos en el resto del Estado, en el resto del mundo? Y, bueno, incluso, fíjate, había un vuelo a Lisboa que lo suspendieron porque ya no vienen de Lisboa. Entonces, y la gente te dirá que no para nada, pero es más, le voy a decir una cosa a Guillermo. Mira, a mí me da igual que no se ahorre ni un euro, ni uno. Ya lo sé. O sea, fíjate. Ya lo sé. Yo lo que quiero es que se potencie lo público. O sea, yo lo que estoy a favor es de lo público. Y yo de ciudadano. Y te digo más, y de ciudadano, pero que a través de lo público. ¿O no? Sí, o sí. O sea, yo te estoy diciendo yo, no me digas lo que yo tengo que opinar. O sea, yo opino que a través de lo público. Es más, te digo, en el tema educativo, igual. En el tema educativo, igual, porque el Opus, en la Universidad de Navarra, ha tenido favores increíbles. Algún día habrá que haber un debate y habrá que hacer, digamos, cuentas de lo que Navarra ha regalado a la Universidad de Navarra. Pero con cierto retorno al ámbito económico de nuestra comunidad, sin retorno. Eso es evidente. Yo venía ahora en un taxi a los estudios, a Navarra Televisión, y hablando con el taxista de la conversación que se iba a tratar esta tarde, ha salido este tema. El taxista me decía, ¿pero cómo? Pero sí, todos nuestros compañeros sabemos, cuando recogemos en la estación al aeropuerto, llevamos al Hotel Blanca Navarra, de ahí a la clínica, al día siguiente otra vez a la estación o al aeropuerto. Es decir, los taxistas
saben perfectamente, y la hostelería sabe perfectamente el retorno que Pues hay. como la clínica Quirón en Barcelona, exactamente igual, pero ¿qué más da? me parece, es decir, me parece absolutamente peregrino. Pero por otro lado, dices, la Universidad de Navarra, o la Clínica Universidad de Navarra, o todo el conjunto de la universidad, está sobrevalorado. Bueno, pues publicaciones nacionales, periódicos de primera línea nacionales e internacionales como el Times, en los últimos, desde 2009 hasta aquí, en varias ocasiones han publicado como que la Universidad de Navarra es la mejor privada de España y la clínica sale siempre en los rankings por encima, de lo primero, en el top. Entonces, cuestionar este tipo de cosas me parece un ejercicio tan baldío, tan estéril, que me sorprende, ¿no? Pero tú has dicho una cosa, a diferencia del Gobierno de Navarra, que es muy delatora. Yo ya lo sabía, y tú lo sabías, y todos lo sabemos. Es decir, la ideología, la carga ideológica que hay detrás de esta decisión. Tú dices, aunque no nos ahorramos ni un euro, pero seguramente si tiramos del hilo, acabaría reconociendo que incluso que costara más, tú preferirías el sistema público que la Universidad de Navarra. Claro, por supuesto. Claro, porque tú hablas de lo público como una abstracción. Es decir, a través de lo público, no. Lo público está para el ciudadano, para el administrado, para el paciente, que es lo que a mí me preocupa, y se le dé la mejor atención, lo administre directamente la administración pública, el Gobierno de Navarra o el Estado, o se haga a través de terceros. Lo mismo en la educación. Lo que necesitamos es la mejor educación y la mejor sanidad, y no siempre y en todo momento lo tendrá que hacer directamente el ejercicio público. Y respondiendo solo telegráficamente a una cosa que ha dicho Miguel, es decir, esto no es un seguro, ni tiene nada que ver con las hermandades o mutualidades profesionales, ni Muface, ni el sistema que tenían los antiguos funcionarios de la Diputación, porque esto no es un seguro privado o un arreglo paralelo a la Seguridad Social, perdón, al Servicio Navarro de Salud. Es que la Clínica de Navarra da un servicio en nombre del Servicio Navarro de Salud, por el convenio. Pero ¿por qué no es nada alternativo. Pero claro, solo a sus trabajadores. Pero claro, bueno, a sus trabajadores por este convenio. Y los demás ciudadanos navarros, porque no tenemos derecho a esa misma atención. Pero por otros mecanismos jurídicos se hacía también reducción de listas de espera y otro tipo de servicios a la seguridad social que no eran ¿Por qué no para todos los ciudadanos de Navarra? No, porque se ha planteado. Los privilegios. Pero si se ha planteado, si la Clínica Universidad de Navarra se ha atendido durante muchísimos años a pacientes que no eran empleados de la Universidad de Navarra por otro tipo de convenios o acuerdos. Derivados por otros convenios. Sí. Si yo no pongo en cuestión esos otros convenios, cuando la sanidad pública no llega, pues muy bien, puede convenir con la sanidad privada. Y además cuando no, se hace por menos dinero, es más barato, más eficaz cuando no y más llega, eficiente. pero aquí no es que no llegue, aquí es que no se quiere que llegue. Aquí lo que es se coge un colectivo determinado y se dice, esto es un régimen aparte. Yo no sé si están mejor atendidos o peor atendidos. Cualquiera de las dos cosas me parece mal. Tienen que estar atendidos con las leyes con las que nos regimos todos los ciudadanos. O sea, ya el tiempo de los privilegios ya se acabó. Entonces, los empleados de la Universidad de Navarra que estén muy bien atendidos como todos los demás ciudadanos. Y si tiene que haber convenios para que se deriven pacientes a la sanidad privada porque no llega a la pública, todos los ciudadanos, no solo esos. Y a mí me parece... Eso a José Luis no le parecerá tampoco. Bueno, ¿no consideráis a mí que la Sí. Universidad de Navarra tenga un gran papel en Navarra me parece estupendo, pero a mí, si me dicen de otras instituciones que también son muy importantes, me dicen, oiga, los trabajadores de Volkswagen tienen que tener un régimen de asistencia sanitaria aparte para ellos. No. ¿Los empleados de Osasuna también? No. ¿Los de la Orquesta Sinfónica? Oiga, no. Vale. Todos los ciudadanos iguales ante la ley, Miguel, que ya sé que es algo no muy popular en este país, porque no todos somos iguales, ni ante la ley ni ante Hacienda, nos lo vienen diciendo últimamente. Vamos a ver este también... es un caso sí. de libro. Vamos a ver también otra Con los cuestión. números que he dado, ¿tú crees ganan que ahora mismo podemos No, asumir no y sale... No es un tema, es que no es un tema de números, es un tema de modelo de asistencia sanitaria. Claro, pero ganan los Ese es el navarros en cierta problema. medida con ese acuerdo. ¿Consideráis, entiendo que José Luis, Miguel, no consideráis que de ninguna manera ganan los navarros con este tipo de atención? ¿Pierden los navarros a la hora de, bueno, pues por ejemplo, ser atendidos a través de la sanidad pública? Por una parte, aumentarán las listas de espera al tener que atender a más de 7.000 pacientes que hasta ahora no eran atendidos en el complejo hospitalario de Navarra. Todo lo que sea potenciar lo público, en este caso la sanidad pública, es positivo para los navarros y las navarras. Todo lo que sea potenciar lo público. Y significa que además, generalmente, los privilegios benefician a las clases más elevadas de la sociedad. Y las clases populares son las que sufren estas circunstancias. Por eso se planteó desde la izquierda el hacer la sanidad y la educación pública, para que igualar, digamos, una situación, digamos, injusta en las clases, ¿no? Porque clases siguen existiendo, ¿eh? O sea, que no han desaparecido.
Bueno. Esto, perdóname, pero suena demagógico. En los 7.200 Ya. trabajadores, hay muchos trabajadores de esos 7.200 que ganan 1.200 euros, 1.300 euros. No creo que sean clases privilegiadas. Es decir, no creo que sean clases privilegiadas. Y una vez más dices, todo lo que sea mejorar lo público será mejor para los navarros. Hoy en día O cobrar no, 1.200 euros es estar en la clase privilegiada. o no, porque tú dices que lo mejor para los navarros es lo público. ¿Por qué? Porque tu concepto de lo público es bueno, pero lo mejor para los navarros es lo que sea mejor para los navarros, es no tener 54.000 personas en lista de espera, que ahora vamos a engordarlo más con otros 7.200 por una decisión política, no técnica ni económica, política, pero que es, por supuesto, las decisiones son políticas. Porque es una herencia de UPN eso, ¿eh? Bueno, lo que quieras, eso no ha nacido pero las así cosas se pueden hacer de la en noche a la distintos mañana. momentos, en muchos momentos y de muchas formas. Y aquí se ha decidido hacer de golpe y ahora. Y de forma injustificada a mi modo de ver. Y ahora mismo absorberán 7.200 más teniendo 54.000 en listas de espera. Yo creo que lo mejor para los navarros es que las listas de espera no aumenten y que tengan una asistencia buena, eficaz y un servicio Bueno, por eficaz dentro de un y año eficiente. volvemos a hablar del tema y hablamos de cifras. Claro. Bueno, veremos a ver qué sucede. También, desde luego, nos planteamos si era uno de los temas prioritarios dentro del acuerdo programático, es la eliminación de este convenio. Brevemente, otro de los temas que abordamos hoy en nuestra tertulia tiene que ver con las relaciones que se establecen ahora con este nuevo gobierno y con la presidencia de Uxue Barkos entre Navarra y Euskadi. Recientemente veíamos a la presidenta precisamente en Guipúzcoa o en Vizcaya pronunciando una conferencia y haciendo alusión también a esa relación Navarra-Euskadi. Desde luego, sobre la mesa también está la posibilidad o no de poner en marcha ese órgano común permanente que en su día existió entre Navarra y la comunidad autónoma vasca. Prioritaria esa unión quizá de sinergias, esas sinergias entre ambas comunidades en términos económicos, en un momento delicado también en Navarra. Y fijemos nuestra mirada también en TRV, en General Electric, dos empresas que nos han dado malas noticias económicas. ¿Para qué tiene que servir? Si sale adelante ese órgano común, Miguel, bueno, para establecer lazos económicos, ¿cómo lo interpretas? Bueno, que yo sepa, no se ha establecido ningún órgano común. Ni está en el acuerdo de gobierno, ni es de lo que se está hablando ahora. Lo que hay en el acuerdo de gobierno es mejorar, normalizar las relaciones con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no han sido normales, y bueno, y es evidente que es una comunidad vecina con la que tenemos muchísimas cosas en común, y que bueno, hay que mantener una colaboración normal y constante. El órgano común permanente, tan demonizado, pues es un invento de don Jaime Ignacio del Burgo, que lo propuso allá por el año 76-77, lo llamaba un Consejo Vasco-Navarro de Cooperación. O sea, y la idea es buena, o sea, dos comunidades con tantas cosas en común, bueno, pues lo lógico es que tengan una cooperación estrecha. Bueno, luego eso se interpretó que cualquier instrumento de cooperación es dar pasos hacia la integración de Navarra en Euskadi, ¿no? Que no tiene por qué ser así, pero bueno, se ha demonizado, entonces ya no se puede hablar de órgano común permanente, que sí se intentó poner en marcha en el año 96. Aquí en este caso encontramos razones ideológicas en ese planteamiento de unión entre ambas comunidades. Mira, todo en política es ideológico, o sea, si no, fíjate. Entonces, este órgano común permanente hay que recordar que lo puso en marcha el gobierno de Otano, un socialista. O sea, que realmente ya en aquel momento se planteaba los temas con esa visión, pero no solamente en cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales. Yo creo que a nadie se le escapa que efectivamente hay esas relaciones, lo cual no significa, como dice Miguel, que eso tenga que significar una integración, que posiblemente tiene que ser al revés, la integración de Euskadi en Navarra, porque claro, Navarra es la inicial, ¿no? Entonces, y eso entra dentro de un problema global a nivel del Estado, que son las tensiones centro-periferia, ¿no? Ahora mismo se va a montar posiblemente un nuevo gobierno alternativo, y yo estoy escuchando las ideas que se plantean, y a mí me parece que habrá que afrontar, si realmente queremos un Estado federal plurinacional y estos temas resolverlos de una vez por todas, pues también ese tema habrá que resolverlo, ¿no? Modelo institucional y mejores relaciones Navarra-Euskadi van de la mano desde tu punto de vista, Guillermo. ¿Perdón? Cambio de modelo institucional, cambio de estatus de Navarra a futuro, ¿puede ser la consecuencia de un inicio de relaciones más estrechas? Vamos a ver, no sé a dónde nos va a llevar todo esto, pero qué duda cabe que con independencia de los experimentos del pasado que ha citado Jaime Ignacio del Burgo, tú has citado Otano, que no pudo llevarlo en marcha, por cierto, porque a los pocos días fue imputado y tuvo que dimitir, y etcétera. Es decir, al margen de todo esto, de esta historia, qué duda cabe, porque lo han dicho ellos mismos, que muchos de los partidos del gobierno, empezando por Geroa Bai, tienen la intención no
como algunos creen, de la integración de Navarra en el País Vasco, pero sí de que cada territorio foral se independice por su cuenta para luego formar un ente distinto que según unos u otros, sea Bildu o sea Geroa-Bai, sea confederen o se federen en un nuevo ente. Porque en el fondo una comunidad autónoma, aunque sea la vasca o sea la Navarra, unidos sigue siendo Estado español, porque las comunidades autónomas son parte del Estado, ¿no? No es el Estado central, pero son parte del Estado. Por lo tanto, yo creo que esto es un paso más, pero además lo dicen ellos mismos. Es decir, entre los lazos de comunicación entre Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, y también con los territorios más allá de los Pirineos, del País Vasco francés, porque también reivindican tener mejores relaciones con ellos. Eso es evidente que tiene una carga ideológica y que el nacionalismo, que nunca no se ha ocultado, por lo menos siempre de la misma manera, pues está ahí y es lo que lo justifica, y yo creo que a nadie se le escapa. Con relaciones similares con otras comunidades, ¿sería más comprensible quizá el acercamiento a los lugares limítrofes? Hombre, es que lo lógico, y está en el programa de gobierno, es tener buenas relaciones de vecindad con todas las comunidades limítrofes, porque evidentemente pues con todas hay cosas en común, distintas, unas más, otras menos, hay más cosas en común, en fin, que comunidades pues más lejanas, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es tener buenas relaciones con todas las comunidades limítrofes. ¿Y quién dice que no las hay? Porque antes te he oído que es la segunda vez que lo dices. Las haciendas forales, bueno, con las distintas diputaciones sí, vascas de Navarra, intercambian datos, cruzan datos, bueno, hay colaboración entre los gobiernos. Durante muchos años se ha ido boicoteando cualquier cooperación en algunos ámbitos. No en el fiscal, claro, el fiscal es muy importante, va al bolsillo, ¿no? En temas de cooperación entre las administraciones en muchos ámbitos, empezando por el lingüístico, que es el ámbito donde más claramente tiene que haber una cooperación porque compartimos las dos lenguas de esta comunidad y de la vecina. Bueno, pues, en proporciones muy distintas también. Bien, pero se ha optado por cortar la cooperación. Ha habido convenios de cooperación que por decisión, en los tiempos sobre todo de Miguel Sanz, se decidió cortarlos. Por ejemplo, hacer las encuestas sociolingüísticas de Navarra al margen de las que hace el País Vasco, que no tiene ningún fundamento técnico, porque lo lógico es hacer la misma encuesta en cooperación. Y así ha habido un montón de cosas por criterio político. Lo lógico es no estar siempre con el miedo, es que nos van a comer, nos van a integrar en Euskadi para establecer esos cauces de cooperación. José Luis, contigo terminamos. Hay que empezar a buscar nuevas soluciones para viejos problemas. Yo creo que efectivamente es un problema que tenemos ahí, que es real, no se puede dar la espalda a ese problema, y yo creo que hay que buscar y ya teorizar sobre ello el tema de las relaciones Euskadi y Navarra. Y han teorizado sobre ello incluso el propio Urkullu. O sea, y quizás la idea de eurorregión, que es una idea legal, una idea estructurada en Europa, una idea que ya funciona, bueno, funciona en Cataluña con la parte del norte de Francia, de Cataluña, funciona entre Portugal y desde Oporto a La Coruña, o sea que realmente ese planteamiento puede ser la solución para un viejo problema, además del Estado federal plurinacional. Yo creo que no podemos dejar los problemas sin solucionar porque se acaban enquistando y luego nos pasa lo de Cataluña. ¿Verdad? Bueno, veremos a ver qué hacen, ¿no? Que Europa solo reconoces la Europa de los Estados, de los Estados miembros, y que dentro de cada Estado, y en concreto el caso de España, están prohibidas, por ejemplo, la Federación de Comunidades Autónomas. Estamos hablando de eurorregión. ¿Tú sabes lo que es la eurorregión? Sí, sé lo que es una eurorregión. Bueno, pero Europa es la Unión Europea es la Europa de los Estados, no de las eurorregiones. Veremos a ver también, ¿no?, qué decisiones toma al respecto en relación con la interconexión de las diferentes comunidades, el nuevo gobierno que tengamos en nuestro país, que de momento no sabemos cuáles son los colores o el color que lo formarán. Pero si os parece, seguimos abundando en ello, en las relaciones también Navarra-Euskadi y Navarra con otras comunidades en otros debates. José Luis Uriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel Izu, gracias también. Gracias, Guillermo Lorea, gracias, que disfrutéis de esta jornada. Gracias. Hacemos una brevísima pausa y luego seguimos contándoles otras historias.